Buenos días, mi nombre es Brian Arias y junto a mi compañera Amber Piñas venimos a explicar sobre este diseño de amplificadores, en la cual tendrá como una solución eh, con controladores operacionales conocidos como los PIP, en la cual para este diseño puede controlar una señal analógica con un controlador PIP y así pueda calcular la constante proporcional, la constante de integral y la derivativa. A la vez se puede controlar la proporcional integral, la proporcional integral y derivativa o integral. Eh, para este diseño se reflejó que por lo menos manejara dos entradas digitales, una entrada analógica y una salida analógica, y que esta salida analógica pueda controlar un circuito amplificador o un controlador PLC con salida analógica, obviamente. Ahora posteriormente vengo a explicarle cómo se diseñó cada etapa. Eh, Primero que todo se tiene que alimentar con 12 voltios los amplificadores operacionales, que entonces va esto positivo con positivo, negativo con negativo. Para la primera etapa se agregó un amplificador. Se tiene la configuración de un amplificador restador, y la cual este realiza la resta entre la señal de referencia y la señal de salida de planta. Para este caso utilizamos como referencia un voltaje analógico de 10, un voltaje AC, para disimular solamente las entradas, para disimular las salidas a la hora que vayamos a correr el programa. De 10 voltios en este caso. Y como dije, esta señal amplificador diferenciador realiza la resta entre la señal de referencia y la señal de salida de planta, dando así como resultado un valor de error entre ambas señales. Este dicho valor será la señal de entrada al controlador PIP, el cual se encargará de generar la señal de controlador más adecuada para así corregir el error entre estas dichas entradas, entre estas dichas señales. Para la obtención de las ecuaciones sobre este amplificador diferencial se utilizaron la ley de nodos y la ley de Ohm para así determinar en el terminal número 3 que se obtiene la tensión de divisor, que se representa con las ecuaciones que ven en pantalla en este momento, así sustituyendo B1 en las ecuaciones, y se obtiene estas fórmulas que tiene en este momento, en donde se pueda simplificar y reorganizar las resistencias poniéndole una sola fórmula, como pueden ver en pantalla, donde esta configuración de 4 resistencias presenta el mismo valor, dado que R1, R2, R3 y R4 vale 10 ohm, 10 kilo ohm, disculpen. Esto se le diseñó para que solo se realizara la resta entre BRF y BSP, donde BSP y BRF y
de salida, como ven en la fórmula BE, son la señal de salida del proceso SP y la señal de referencia sería RF y la señal de entrada al controlador respectivamente. Por otro lado tenemos el esquema del circuito de amplificador inversor que pueden ver aquí arriba, o también conocido como amplificador proporcional del controlador. Las ecuaciones para este amplificador inversor son las siguientes, donde Vp es igual a menos R6 entre R5, donde R6 en este caso sería una resistencia variable. Después se puede mostrar en la siguiente ecuación por la ley de nodos y la ley de Ohm, donde la ley de nodos, la de Kirchhoff, es esta, y despejando Vp se obtiene esta fórmula, donde Vp es la señal de salida de la acción proporcional, B es la señal de entrada al controlador pi y R6, el resistencia de variable, es una resistencia variable. Indicador integrador y la cual posee un capacitor aquí pues de 10 microfaradios. También posee una resistencia variable, como pueden verlo, y se observa que tiene la siguiente figura. La resistencia variable entra por la señal negativa del amplificador y se acomoda para así obtener las siguientes ecuaciones que representan el integrador ideal. Se trabaja con impedancias y así puede tomar la configuración como la de un inversor, lo cual permite hacer los circuitos con mayor facilidad. Para eso implementamos las siguientes ecuaciones: ZR igual a R y ZE es igual a 1 entre CE. Entonces podemos ver el esquema circuital del integrador, que queda así, en donde se representa con las ecuaciones correspondientes a la configuración del integrador, aplicando así la ley de nodos y la ley de Ohm. Se puede observar que tiene las siguientes ecuaciones por la ley de Kirchhoff, que sería la ley de nodos, esta ecuación, donde se sustituye a ZC, que sería capacitor, y las ZR, que sería la resistencia variable. Se obtienen las siguientes ecuaciones y despejando a este y reorganizándolo otra vez se obtiene la siguiente ecuación, donde BI es la señal de salida de la acción integral y B sería la señal de entrada al controlador pi, y como dije, una resistencia variable. Bueno, ahora les dejo con mi compañera Amber, que explicará los siguientes. En el diseño del controlador de temperatura con PID analógico,
también vamos a tener una acción derivativa que estaría aquí en esta zona y una acción sumadora, que sería ya la última acción. En la acción derivativa del controlador vamos a tener un amplificador operacional, el cual va a trabajar con impedancias para obtener una configuración de tipo inversor, y esta configuración va a poseer un capacitor C2 y dos resistencias que serían R10 y R11. Estas resistencias serían variables. Y en el esquema podemos observar que a diferencia de un derivador ideal, este va a poseer una resistencia extra R10, la cual va a estar en serie con el capacitor 2. Esto es para obtener el polo que se adiciona a la parte derivativa del controlador. Vamos a ver las ecuaciones correspondientes, las cuales se van a obtener por medio de la ley de nodos o la ley de corrientes de Kirchhoff y también la ley de Ohm, en donde tenemos, según la ley de corrientes de Kirchhoff, que B sub E menos 0 dividido entre la impedancia R de la resistencia 10 de la impedancia R10C2 va a ser igual a menos B sub D dividido entre la impedancia de la resistencia 11, donde la impedancia R10C2 va a ser la suma de las impedancias de las resistencias R10 y el capacitor C2, en donde obtendremos esa suma siguiente, lo cual nos quedaría que la resistencia 10 por el capacitor 2 más 1 dividido entre el capacitor 2. Vamos a sustituir a ZR10C2 y a ZR11 en la ecuación, en la primera ecuación, que es esta que vemos aquí. Y en esta sustitución obtendremos que menos B sub D va a estar dividido entre la resistencia 11. Ahora queremos, ahora se va a despejar B sub D y se va a reorganizar la ecuación. Y obtendremos esta ecuación que podemos ver aquí. En esta ecuación, BD va a ser la señal de salida de la acción derivativa y B sub E va a ser la señal de entrada del controlador PID, con las resistencias R10 y R11 que serían variables. Por último, vamos a realizar una configuración de un sensor sumador inversor, la cual va a estar representada por un amplificador operacional, que sería este que vemos aquí, que será un conjunto de las resistencias R7, que sería de 10K, R9 también de 10K, R12 de 10K y R13 de 10K. Estos van a ejecutar la suma de las tres acciones características del controlador PID y se eligieron estas resistencias con un valor igual para no anexar ninguna ganancia de dicha operación. Luego vamos a realizar la adición de cada una de las partes del controlador y se va a obtener la señal de control, la cual será una señal de entrada para el proceso que se va a desear controlar, en este caso la temperatura. Entonces el sumador se va a dar con las siguientes ecuaciones, también vienen estando dadas por la ley de nodos, la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces, según la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a tener que B sub P menos 0 sobre la resistencia R7, vamos a tener una sumatoria, B sub I menos 0 entre R9 más B sub D menos 0 entre R12 va a ser igual a 0 menos BS, que recordemos que BS es la señal de control, dividido entre la resistencia 13, de lo que nos va a dar que B sub P dividido entre la resistencia 7 más B sub I dividido entre la resistencia 9 más B sub D dividido entre la resistencia 12 va a ser igual a menos B sub CS, la señal del controlador, dividido entre la resistencia 13. Vamos a despejar B sub CS y vamos a reorganizar la ecuación.
en donde vamos a obtener que B sub CS va a ser igual a menos B sub P dividido entre la resistencia 7 más B sub I dividido entre la resistencia 9 más B sub D dividido entre la resistencia 12. Todo esto va a ser multiplicado por la resistencia 13. De donde obtendremos que B sub SC va a ser la señal de control que será la entrada para la planta de todo el proceso del controlador de temperatura. Y la función de la transferencia del controlador PID en función de los componentes resistivos y capacitivos se va a observar de la siguiente forma, sustituyendo BP, BI y BD en la ecuación, vamos a obtener lo siguiente. Ok, tendremos que aquí menos la resistencia 6 entre la resistencia 5 por B sub E1 entre la resistencia 7 menos toda esta ecuación. Ok, vamos a sustituir entonces la ecuación BP, BI y BD en estas ecuaciones y finalmente vamos a obtener la función de transferencia del controlador PID, que esta va a ser la función de transferencia. Para el diseño del controlador se va a seleccionar que las resistencias R7, R9, R12 y RTS van a mantener el mismo valor como se mencionó anteriormente, para que el sumador tenga una ganancia unitaria, de manera que éstas no vayan a afectar la adición de las tres partes del controlador. Esta configuración también va a permitir que el cambio de polaridad que se introduce a la configuración inversora en cada uno de los componentes del controlador esté correcto. Con los componentes que ya expusimos anteriormente, la función de transferencia del controlador va a quedar de la siguiente manera. El controlador de función de transferencia PID va a ser igual a BSC dividido entre B sub E, que esta a su vez va a ser igual a la resistencia 6 dividido entre la resistencia 5, más 1 dividido entre la resistencia 8 por el capacitor 1, más el capacitor 2 dividido entre la resistencia, el capacitor 2 por la resistencia 11, dividido entre la resistencia 10 por el capacitor 2 más 1. Ahora vamos a igualar las ecuaciones que mostramos anteriormente y vamos a obtener que vamos a obtener a Kp, que sería la ganancia proporcional, que la ganancia proporcional va a ser la resistencia 6 dividido entre la resistencia 5. Vamos a tener la ganancia integral, que va a ser 1 dividido entre la resistencia 8 por el capacitor 1, y vamos a tener a la ganancia derivativa, TD, que va a ser igual a la resistencia 11 dividido entre el capacitor 2, y TD, que va a ser la constante de tiempo derivativa, que la constante de tiempo derivativa va a ser la resistencia 10 por el capacitor 2. Para las ganancias, proporcionales ya se lo explicamos. El controlador analógico además se diseñó con una configuración por medio del componente seleccionador que va a permitir al usuario elegir entre 4 tipos de controladores. Todos van a pertenecer a la familia PID y estos van a ser el controlador proporcional derivativo, controlador proporcional integral, controlador proporcional derivativo PD y finalmente el controlador proporcional integral derivativo. Se puede observar en todo el diseño del controlador PID usado para este proyecto que va a poseer una representación sencilla, la cual va a permitir un rápido entendimiento si se tienen los conceptos básicos de las diferentes configuraciones de los amplificadores operacionales.